Shalom a todos, Parashá Bemidbar. Está en el libro de Números, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 20. Y esta parashá nos habla de varios temas. 9 temas tiene esta parashá. Nos habla acerca del segundo censo de los israelíes. Censos hubo varios, ahora vamos a ver, pero básicamente nos está hablando de el primer censo que hubo fue el censo de la salida de Egipto, ¿sí? El segundo tema nos habla sobre los levitas. El tercer tema nos habla sobre la distribución de las 12 tribus en la travesía por el desierto. Cuarto tema, la descendencia de Aarón. Quinto tema, sobre los levitas. Debían asistir a los sacerdotes a cuidar que ningún ajeno se acercase al santuario a realizar trabajos que no le correspondieran. Sexto tema, censo de los levitas y de su campamento. Séptimo tema, censo de los primogénitos. Octavo tema, los levitas son tomados por el servicio de Hashem en reemplazo de los primogénitos. Y el último tema del día de hoy, de esta parashá, tiene que ver con censo y servicio sagrado de la rama levítica de Kehat, o sea, los coatitas. Bien, ahora sí, pregunta de Abarbanel. Aparentemente hay una contradicción entre esta ordenanza y la escrita en la parashá Kitizá, Éxodo 30:11. Ahí menciona que al contar al pueblo, cada uno debería dar medio shekel y de esta manera indirecta se calcularía el censo total del pueblo. ¿Cómo entonces ordena expresamente Dios a Moshe contarlos ahora por su cabeza en vez de utilizar el sistema de las monedas? ¿Cómo es? ¿O contando cabezas o contando monedas? Pues estas preguntas siempre las dejo para que ustedes les nazca el averiguar la respuesta de cada una de las preguntas que nos vienen sucediendo acá, en cada una de las parashot. Comienza la parashá de Barim diciendo: habló Dios a Moshe en el desierto, Vaidaber Adonai el Moshe Bemidbar, en el desierto, como se llama esta parashá, de Sinaí, en la tienda de reunión. El primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Entonces, ¿qué fue lo que habló el Señor y qué dijo? Estas son las palabras que pueden exclamarse al encontrar algo nuevo o diferente. Así la frase que abre nuestra parashá, estas son las palabras que Moshe habló a todo el pueblo judío, viene a enseñarnos que las palabras de la Torá siempre deben verse como algo nuevo y excitante. Como dijeran nuestros sabios, deben ser nuevas a nosotros cada día. Sin embargo, cambiar la forma en que pensamos y actuamos al grado de que genuinamente hayamos adoptado un nuevo enfoque no es menos que un milagro. Es decir, la definición del milagro es un cambio sin precedentes en la naturaleza, una perspectiva completamente fresca de la Torá y el servicio divino también representan un cambio sin precedentes en nuestra naturaleza, un milagro personal. Ahora, en el versículo 2 se nos dice: censa a toda la comunidad de Israel por clanes familiares, de acuerdo a la línea paterna. El número de cada uno de los nombres, a los varones solamente, cabeza por cabeza. Y entonces, la parashá de hoy nos habla específicamente, comienza hablando de censos. En este libro de números vamos a encontrar mucho de ello. Rashi explica que siempre que Dios pidió un censo, su propósito no era determinar, sino demostrar. Dios no pide el censo porque Él quiera contar a la gente, porque él no necesita contar a la gente, sabe cuántos hay de antemano. Lo pedía para mostrar su afecto al pueblo judío. El censo en esta parashá es en realidad el tercer censo que ordenó Dios en los 2 años que habían pasado desde Egipto. El censo que tiene que ver con la salida de Egipto. El censo de la Shejinah, ¿sí? Es decir, la Shejinah es la presencia divina que iba a posarse en el tabernáculo. Ese censo, la Shejinah se posa en el tabernáculo y acompaña al pueblo de Israel por 800 años hasta la destrucción del primer templo. Y el tercer censo tiene que ver con el tema de autocontrol, de la kedushá, de la presencia del Señor.
Ahora, entonces este censo, como nos dice Rashi, Dios lo pide para mostrar su afecto por el pueblo judío, pero ¿cómo puede mostrar el afecto con tanta gente? Bueno, recordemos, el primer censo que tienen ahí es para cuando salieron de Egipto, para establecer el tamaño del ganado que tenían ellos. Luego, cuando algunos de la congregación participaron en el becerro de oro, entonces hubo una mortandad. Entonces él pidió un segundo censo, eso está en Éxodo 32, para determinar el número de los faltantes. No porque él no supiera tampoco cuántos había muerto, sino para que los vivos que tuvieran conciencia de qué magnitud tuvo el haber practicado idolatría en el becerro. ¿Cuántos muertos generó eso? El ímpetu que había detrás del último censo era la construcción del tabernáculo. Su completitud inició el periodo de 800 años en que la Shekinah, la presencia divina, habitó en el campamento judío. Y eso, como les dije, terminó con la destrucción del templo por parte de los babilonios. Ahora, a diferencia de los censos anteriores, este censo que se está pidiendo aquí en esta parashá, a diferencia de ello, este censo es un censo que es pedido por tribus, por familias y por el nombre de cada una de las personas. Entonces es un censo más específico que los anteriores, ¿sí? Acá tenemos un resumen de todos los censos que hay en la Torá para el pueblo de Israel. El primer censo cuando descendieron de Egipto, el segundo cuando partieron de Egipto, el tercero en el comienzo de los libros de números, el cuarto en relación con los espías, ¿recuerdan? El quinto en los días de Josué cuando se repartió el país, el sexto en los días de Shaul, el séptimo en los días de Shaul, tengo sexto y séptimo, tengo que corregir eso, el octavo en los días de David, el noveno en los días de Esdras y el siguiente en el futuro mundo por venir, es decir, en el milenio. Si examinamos el argumento que hay detrás de la explicación de Rashi, que Dios lo hizo por un tema de amor, su razonamiento parece ser como lo vamos a tratar de explicar. Dado que Dios es, entre otras cosas, es omnisciente. Una descripción, por ejemplo, de Dios es que Él es la inteligencia pura del universo. Eso puede ser una buena descripción. Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir que es omnisciente? Que es todo, que todo lo sabe. Entonces, si él todo lo sabe, él claramente sabía el número de integrantes del pueblo judío sin la necesidad de poner a la gente a contarse. Por lo tanto, dado que el propósito de este censo no podía ser entonces un tipo solamente informático, entonces el censo debe haber sido ordenado por Dios para mandarle a Israel un mensaje sobre su amor. ¿Cómo es ese mensaje sobre su amor? Si lo miramos de una manera más profunda esta teoría, el censo emerge como el método que seleccionó Dios para corregir un malentendido de cómo tener una relación con Dios. Primero, nuestra relación con Dios puede describirse de dos maneras. Primero, por un lado, Dios es descrito como nuestro Padre en la Torá. Miremoslo acá en pantalla también. Y por otro lado, Dios es descrito como Rey. ¿Dónde está eso? Éxodo 4:22 se nos dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, aquí nos está describiendo a Israel como hijo de Dios. Obviamente, entendámoslo como un hijo adoptado, ¿sí? Ya que Dios no puede, no hace hijos, no engendra hijos como los engendra un hombre. Eso por este lado. En Devarim 32:6 dice, así pagaréis al Señor, oh pueblo insensato, ignorante. ¿No es tu padre el que te compró? ¿Quién es el que lo compró? El Padre. ¿Quién es? Dios, Padre de Israel, ¿sí? Y por otro lado también tenemos en Éxodo 22, donde se nos dice, yo soy el Señor tu Elohim. En hebreo, Ani Adonai Eloheja. Yo soy Dios, o yo soy el Señor tu Dios. Cuando decimos que Dios es nuestro, que Él es nuestro Dios, que el Señor es nuestro Dios, estamos estableciendo y estamos proclamando que Él es nuestro Rey. Nos obliga este mandamiento
a aceptar a Dios como un rey absoluto sobre nosotros. Entonces, el aspecto de rey describiría la intención de Dios con el pueblo judío como un todo. Un rey gobierna sobre un reino. Sí, claro, gobierna sobre personas, pero el concepto de gobernante tiene que ver con el dominio o el reino al que gobierna, es decir, como grupo, como comunidad, como un todo. Mientras que el aspecto de padre describiría el rol de la providencia divina, la cual le da tiene que ver con cada individuo, ¿sí? Y a cada individuo entonces lo guía y lo escrutina, es decir, lo cuenta como un ser independiente dentro de una colectividad, ¿sí? Separado del resto. Entonces, también es posible interpretar de forma completamente errónea la descripción de Dios como Padre Celestial y creer que se refiere a lo mismo que se refiere a la gente de Estados Unidos hablando de George Washington como padre de la nación. En este caso, Washington es el padre de la nación, del país, ¿sí? Pero no es un padre que tenga que ver con la providencia de cada uno de sus miembros. En este caso, más ese término lo haríamos paralelo como a Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Como padre de la nación. Pero en realidad el que es padre es el eterno. Dios es descrito como el padre de Israel, en un sentido paternal genuino. En su trato hacia Israel, Dios cumplió con todas las funciones de un padre consciente al pie de la letra. Él se preocupa por la educación del pueblo de Israel durante el exilio de Egipto, por ejemplo. Educa a la nación hebrea personalmente mediante el encuentro con ellos en el Sinaí y les provee para su futuro, para llevarlos a la tierra prometida. El foco del gobernante y el foco del padre por lo general son mutuamente excluyentes, es decir, o usted es gobernante o usted es padre, ¿sí? No puede ser las dos. Dios sí lo puede hacer, pero nosotros no. El foco del gobernante es el bien público, mientras que el enfoque o el foco de los padres es el bien individual del hijo. Entonces, como sociedad, tenemos lo que muchos consideran una necesidad urgente de hacer avanzar a las minorías. Si fallamos en hacerlo de forma inmediata y veloz, eso haría que se intensificara la poderosa percepción de discriminación que sienten esas minorías y podría generar fácilmente una gran discordia y un descontento social. Entonces, un gobernante tiene que preocuparse por gobernar. ¿Qué hace un gobernante? Gobernar de acuerdo a las necesidades del pueblo. El pueblo en sus necesidades exige darle por ejemplo, solución a las necesidades, necesidades, no sino a las peticiones y los deseos del pueblo. Y entre ellos, una de las peticiones que más se hacen es el darle, digamos que atender a las minorías. Supongamos no, acá en Colombia, por ejemplo, las minorías entonces son las minorías, por ejemplo, indígena, los afros, etcétera, los LGBTI, los grupos bueno, hay cantidades de grupos que son a nivel social que son minoría. Si un gobierno actualmente desatiende a las minorías, se mete en un problema. Y entonces, por tal de darle el gusto a las minorías, van a destinar incluso recursos del Estado para sostener a las minorías. Se puede ver, por ejemplo, lo que pasa con los indígenas Guayú por allá en La Guajira, etcétera. La inversión que le puedan hacer, así ellos no aporten un peso, no contribuyan un peso al erario público. ¿El Estado de qué vive? El Estado vive de los impuestos que paga la gente. O sobre todo, en realidad, si nos ponemos la mano en el corazón, los impuestos que pagan las grandes empresas. Es impopular no atender a un grupo que no provee.
¿no es cierto? Lo crudo del asunto es que ese grupo jamás provee, no da un peso, solo pide. Y así sucede con las comunidades afro y así sucede con etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un gobernante se dedica a poder cumplir los deseos del pueblo más que las necesidades del pueblo. Y por lo tanto, desde el punto de vista de las políticas públicas, se hace el tema de la discriminación inversa, es decir, no se discrimina a la minoría, sino que se discrimina a la mayoría. La mayoría es la que da y le invierten más de pronto a la minoría, muchas veces. Por el otro lado, desde el punto de vista individual, esto es sumamente injusto. La persona menos competente o merecedora obtiene un lugar en la universidad, por ejemplo, mientras que el que trabaja y paga sus impuestos y ahorra y genera empresa y genera empleo, etcétera, le toca pagar, sus hijos tienen que pagar, él tiene que pagar el estudio a sus hijos, etcétera. El que no trabaja es subsidiado por el Estado, ¿sí? Hasta cierto estrato, la gente puede acceder gratis a la universidad pública, pero de resto le toca pagar el estudio a un nivel muy alto, costoso. Entonces esto también es discriminativo, pues es una discriminación a la inversa. Por lo tanto, desde un punto de vista individual, entonces esto es sumamente injusto. Una persona menos competente o merecedora obtiene un lugar en la universidad o mejor trabajo simplemente por ser miembro de una determinada minoría. Incluso puede recibir casa gratis porque no tiene. Y nunca se mirarán los aspectos como no tiene porque no hace, no tiene porque culturalmente cuando tiene se la gasta en otras cosas que no son, no tiene porque siempre ha tomado malas decisiones, etcétera. Los individuos que pertenecen a lo que se consideran la mayoría deben injustamente enfrentar numerosas dificultades en sus esfuerzos para avanzar en la carrera del desarrollo personal y del éxito social. En este caso, por ejemplo, cuando usted paga el recibo del agua, paga el recibo de la luz, usted le está abonando al recibo de un estrato menor que de pronto la derrocha y que paga menos o que pronto no paga. Entonces, un gobernante digamos que responsable claramente se preocuparía por implementar la discriminación a la inversa, es decir, cumplir con los deseos de las minorías. Pero el padre de un niño que pertenece a la mayoría claramente se opondría a esta. Por lo tanto, a primera vista parecería que las áreas de acción de Dios Rey y de Dios Padre deberían ser completamente separadas. Así Dios Rey establecería las políticas sociales generales y Dios Padre haría su máximo esfuerzo para maximizar las posibilidades de cada individuo en las áreas en las que su interés individual no entra en conflicto con el correcto desarrollo de las políticas sociales. Sin embargo, cuando éstas entran en conflicto, entonces Dios Padre se rendiría ante la primacía de Dios Rey. Este censo de nuestra parashá viene justamente a corregir ese malentendido. En términos simbólicos, el hecho de que la presencia divina resida en el tabernáculo es un paralelo al fenómeno en el cual la monarquía humana asume formalmente su trono en su recién construido palacio. El mensaje del censo es que a diferencia de los gobernantes humanos, Dios no solamente asume su trono, sino y lo asume sobre su pueblo como un todo, sino que también lo hace sobre cada individuo. Las instrucciones del censo enfatizan que Dios está viendo más allá de las tribus y las familias y se está enfocando en los nombres individuales. Acuérdense que en el versículo 2 de esta parashá nos dice, hágase censo por tribus, por familias y por nombres, por nombre de cada una de las personas. Entonces Dios ordenó el censo para asegurarse que el individuo nunca se pierda en medio del bien común, que el bien común tampoco sufra para promover el bienestar de los individuos. Dios mezcla a la vez la función de ser rey y la función de ser padre, cosa que los hombres no pueden hacer.
La clave para apreciar esto se encuentra en la distinción que hay entre dos cositas muy importantes que están ahí en pantalla: necesidades y deseos. El deber de un padre es procurarse de las necesidades de su hijo. De hecho, su deber muchas veces implica suprimir deseos del niño. El deber de un padre no se puede comportar como un político, es decir, que hace las cosas para darle gusto a la gente, sino que el deber de un padre es administrar sobre la vida de su hijo teniendo en cuenta sus necesidades. Tiene que tener en cuenta sus deseos, pero tiene que tener en cuenta las necesidades y muchas veces debe suprimir deseos que tiene el hijo que no corresponden. Por ejemplo, sobre el tema de la necesidad de ganar el sustento del hijo cuando crece y necesita estudiar algo para ganarse el sustento, para ganarse la vida. Entonces, parte de la obligación del padre es equipar al hijo con los medios para que se gane la vida. El padre toma, cuando el hijo, por ejemplo, le dice, yo quiero ser doctor con todo mi corazón. El padre, entonces, ¿qué tiene que hacer? Si un padre responsable, tendría que tomar el coeficiente intelectual del hijo, sus malas notas en biología, por ejemplo, y su capacidad de manejar situaciones de alta presión, y llega a la conclusión entonces de que el hijo probablemente no tiene lo que se necesita para tener éxito en la escuela de medicina, ¿sí? Un buen padre no va a mandar sabiendo que el chino no tiene la capacidad o no tiene esa vocación, no es una persona que responda bien en momentos de presión, y un médico, si va a trabajar, por ejemplo, en una sala de urgencias, necesita manejar presión, ¿sí? No puede ser que me deprimo y quedo allá bloqueado y se mueren los pacientes, no puede ser. Un médico tiene que tener muy buena inclinación a la parte de la biología. Bien malo para biología, pero quiere ser médico, el papá no le puede alcahuetear eso porque eso lo va a llevar al fracaso. Y si a punta de puro esfuerzo y herniándose cada nada para ver cómo pasa el semestre, si se gradúa va a ser un infeliz trabajando en la medicina. Entonces, un buen padre tiene que analizar eso, y al revés, de pronto el padre dice, este sí es muy bueno para el tema de las matemáticas, es muy bueno para la conclusión es que el chino va a resultar es mejor ingeniero que médico. Entonces, el padre debe enfocar, así le duela al hijo, un padre responsable debe aprender, saber y tener la sabiduría de enfocar correctamente a su hijo para que haga la decisión correcta. Un padre responsable hará todo lo posible para que su hijo abandone sus sueños de seguir una carrera médica y se conforme con ser un buen ingeniero, por ejemplo. Pero eso va a generar cierto dolor. Un padre no es un gobernante político en el que tiene que darle gusto así no cumpla con las necesidades del pueblo. Un gobernante, y sobre todo en nuestros tiempos, debe gobernar tratando de darle el gusto a las personas, pero cumpliendo con las necesidades que tiene la gente. En este país hay la necesidad de tener, por ejemplo, la prioridad en este país debe ser, por ejemplo, organizar la seguridad, por lo cual se debe organizar, por ejemplo, la rama del Poder Judicial. Debe fortalecerse, porque ¿de qué sirve tener altos policías cogiendo a los ladrones que los cogen y al día siguiente los tienen que volver a soltar para que los mismos policías sigan corriendo a los mismos ladrones? Así no alcanza policía para nada, porque ladrones todos los días la sociedad arroja. Por otro lado, sí hay necesidades que tiene el pueblo, pero el pueblo no ve eso como una prioridad, lo ve simplemente como algo más y tiene deseos. El pueblo, por ejemplo, tiene el deseo de que se apruebe el aborto, pero digamos que se aprueba el aborto y eso no va a cambiar en un grado las necesidades que tiene esta nación. El pueblo puede desear, por ejemplo, que haya una ley que repartan y que haya gente que no tenga la necesidad ni pasen hambre en la casa. Eso es lo que un gobernante pasará a hacer, pero le quitará eso a otros rubros que se necesitan dentro del Estado. Porque si les doy, ¿qué hago? ¿Les doy de comer o generamos
estímulos para que la empresa crezca y la empresa genere empleo. Entonces, ¿qué hacer? Ese es el problema de nuestras sociedades. Dios no tiene ese problema. Dios no gobierna basado en los deseos de la gente. Dios gobierna basado en las necesidades de las personas. El deber de un buen gobernante es preocuparse por satisfacer los deseos, pero coordinados con las necesidades que tiene la gente. Porque la gente confunde, o el común de las personas confunde deseos con necesidades. ¿Es un deseo comprarse un carro nuevo o es una necesidad? Puede que sea una necesidad para que el que lo compra lo necesita para trabajar y el carro que tiene viejo le genera más gastos que beneficios. Pero si no tiene esa necesidad, si no simplemente quiere un carro nuevo porque sí, el hecho de cumplir el deseo de comprarse ese carro nuevo dependerá de la estabilidad económica que se tenga, de que no se, que al comprar ese carro nuevo no se vaya a desestabilizar el futuro de la familia, que eso no vaya a servir para que la persona más bien se vuelva una persona engreída o se le suba el ego y en realidad no necesitaba eso. Nosotros tenemos ese problema, confundimos, ¿esto lo necesito o esto simplemente es cumplir un deseo que yo tengo? Cuando yo ya he cubierto necesidades, puedo cumplir deseos, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios, que nos conoce, sabe cuándo nos va a dar gusto y cuándo nos va a enfocar en una necesidad para que la cumplamos. Y a él no le podemos hacer huelga, y a él no le podemos trancar el Transmilenio, porque finalmente él no depende de eso. Entonces, desde el punto de vista secular, como les digo, casi es imposible distinguir entre necesidades y deseos. ¿Quién puede determinar si tener un automóvil o una casa diferente o ropa o cosas por el estilo son necesidad o son deseo? Sin ningún problema, Dios. Dios no tiene este problema. Él sabe exactamente lo que necesita la gente. Entonces, cada alma, cada uno de nosotros fue enviado a este mundo para perfeccionarnos, no para repetir los errores de nuestros padres, sino para perfeccionarnos. Cuando nos idealizamos a los papás, mi padre nunca se equivocó, estoy idealizando, o mi mamá no se equivoca, eso es una idealización. Nosotros amamos a nuestros padres, pero debemos saber en qué cosas fallaron para nosotros no caer en lo mismo. Nosotros fuimos enviados a este mundo para perfeccionarnos, para vencer nuestra inclinación negativa. Para ello, Dios nos trajo a este mundo y nos dio las herramientas necesarias para que lo podamos hacer. Pero el trabajo de perfeccionarnos es un trabajo que depende no de Dios, porque Él nos entregó esa responsabilidad. Es una responsabilidad que depende de nosotros, ¿sí? Dios nos suple en lo que Él sabe que tiene y quiere suplirnos, pero en otras cosas espera que nosotros hagamos el esfuerzo para superar nuestras inclinaciones. Él, por ejemplo, debe suplir las cosas que necesitamos para poder cumplir a cabalidad con el propósito en la vida de cada uno de nosotros de superar nuestras inclinaciones negativas. O sea, no sería absurdo que Dios nos trajera a este mundo para perfeccionarnos y no nos diera las herramientas que necesitamos para corregirlo. Entonces sí nos da las herramientas. De ahí en adelante, nuestro libre albedrío es el que entra a tomar el control y a tomar las decisiones que debe tomar la persona. Si quiero corregir o si no quiero corregir. Si quiero seguir detrás de mis deseos o si quiero hacer lo que realmente es producto de mis necesidades. Mi necesidad, por ejemplo, es educarme en Torah. Esa es una necesidad que yo tengo y que tienes tú. Esa es una necesidad, educarse en Torah. Uno no se educa en Torah para mostrarle a los demás. Uno se educa en Torah para corregir, tener las herramientas para corregir sus inclinaciones negativas. Si la inclinación negativa que yo tengo por ancestros, etcétera, por mí mismo, es, por ejemplo, ser mentiroso,
Tengo que luchar contra eso. ¿Cómo lo hago? Tengo que conectarme con las herramientas que Dios me da para que yo supere ese tema. ¿Y cómo lo logro? Con el estudio de la Torá, porque el estudio de la Torá, la repetición, el estar constantemente repasando y haciendo lo que Dios me dice que debo hacer ahí, va a generar en mí el carácter necesario para cambiar y las energías necesarias, la fuerza necesaria para poder no volver a decir mentiras. El hecho de dar a los demás, el hecho de guardar las festividades, todo eso, así nos parezca algo mecánico, es algo que fue diseñado por Dios para ayudarnos en ese propósito, ¿sí? Ahora, los deseos de una persona son mucho más complejos que sus necesidades. Como todos tenemos libre albedrío, entonces la determinación de esos deseos no está en absoluto en manos de Dios. Dios no va a hacer por ti la labor, ¿sí? El Gaón de Vilna, que es un rabino, uno de los grandes cabalistas, dice, un rey es electo por consentimiento. Alguien que gobierna a la fuerza puede ser un gobernante, pero no es un rey. El que gobierna a la fuerza puede ser un dictador, pero no es un rey. Sobre Israel, Dios es el rey. ¿Por qué Dios es el rey sobre Israel? Porque Israel, que somos nosotros también, lo aceptamos. Aceptamos su dominio voluntariamente en el monte Sinaí cuando nos dio la palabra, ¿sí? ¿Y qué fue lo que dijo el pueblo cuando Dios le entregó su Torá? Nace Benishma, haremos y estudiaremos. Cuando yo me someto a lo que Dios me dice que debo hacer, así no lo entienda, de todas maneras me da la oportunidad de que lo estudie y lo profundice, ¿sí? Pero la decisión de seguir a Dios fue una decisión que nosotros tomamos y es una decisión que tomamos constantemente y es una decisión que es una elección que tomamos libremente. A nadie se le puso un arma en la cabeza para que sigamos al Señor y su Torá. Entonces, la diferencia entre necesidades y deseos surge de la confusión entre las ideas yo quiero, lo que yo quiero y lo que es mejor para mí. Como Dios es mi gobernante, me va a mostrar y me va a señalar en el camino de la vida a través de su palabra y a través de los hechos de la vida, qué es lo que es mejor para mí. No lo que yo necesariamente quiero es lo mejor para mí. Para saber la respuesta de qué es lo mejor para mí, Dios, que es omnisciente, ¿sí? Me da esa ayuda. A veces pido cosas, ¿no se han dado cuenta que ustedes piden muchas veces orando y no se da? Porque no era lo mejor para nosotros. Algo que no se da es porque no es mejor para nosotros, siempre y cuando lo hayamos luchado y siempre y cuando lo hayamos pedido a Dios. Para ello debemos confiar en Dios. Confiar en Dios involucra tener emuná, serle fiel a Él. Yo no puedo decir que confío en Dios, pero no hago lo que Él me manda. Yo no puedo decir que confío en Dios, que le creo y que sé que Él hace Él sabe que es lo mejor para mí, pero no guardo Shabbat, o no estudio Torah, o no me esfuerzo en lo que Dios me ordena hacer. Cuando el pueblo de Israel eligió a Dios como su líder, pronunciaron, como les digo, yo haremos y estudiaremos. La única manera que tienen los seres humanos para igualar sus deseos con sus necesidades y para obtener realmente lo que es mejor para cada uno es mediante la revelación divina. Sin esa ayuda es imposible obtener dicho conocimiento de qué es lo realmente bueno para mí. Aceptar a Dios como nuestro Rey, sabiendo que Él solo asumirá la posición utilizando la combinación de ser Padre y Rey de nosotros, es lo que nos puede ayudar a superar y a entender qué es lo que es una necesidad y qué es lo que es un deseo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, siempre leemos esta parashá Bemidbar antes de Shavuot. Shavuot comienza este año y ese es el aniversario del encuentro en el Sinaí con el Eterno. El día que aceptamos la Torá de Dios con las palabras haremos y después entenderemos. El censo de nuestra parashá es el recordatorio anual de la sabiduría de nuestra elección. Bien, voy a dejar de compartir preguntas.